Génesis 10, 1, 32. Dice así: Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitlin y Rebanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus respectivos idiomas. 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragamá y Sabteca. Los hijos de Ragamá fueron Saba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia sur, donde construyó las ciudades del Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resen, la gran ciudad que está en Nínive y Cala. Misraín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftutitas, los pastruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, el antepasado de los jebuseos, los amorreos y los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebollín, hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Versículo 21. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Hueter y más. Arfaxad fue el padre de Selag. Selag fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mavet y Yeraj, Ardorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Joab. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Todos juntos. Estos son los clanes de los hijos de Noé según sus generaciones y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. 70 nombres acabamos de chutarnos de peapa en 4 minutos. Así que, antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, Señor, sabiendo que tu Espíritu es el que mora en medio de nosotros y que tú eres la razón de que estemos aquí. Habla, Dios, a nuestros corazones. Permite que estemos atentos a tu palabra. Sé tú, Dios, hablando a través de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que no me conocen, que vienen por primera vez, mi nombre es, Francisco Bustos, esposo de una hermosa mujer, Paola, que está aquí enfrente. Soy miembro de la iglesia en la que ustedes están viniendo el día de hoy, una iglesia centrada en el Evangelio.
Y el día de hoy, como parte del liderazgo, nos permiten compartir la palabra. En este caso, a mí me toca compartir del capítulo 10, que es un capítulo un poquito difícil. La verdad es que me confío un poquito, pero pues gracias a Dios creo que lo que vamos a escuchar el día de hoy va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, antes de que empecemos, nada más para ponerlos un poquito en contexto, hemos estado estudiando el libro del Génesis para los que vienen por primera vez y hemos aprendido varias cosas. Les voy a mencionar un par de ellas. La palabra Génesis significa origen o principio. Moisés es considerado el autor del Génesis. Moisés como tal es un profeta llamado por Dios para conducir a los hijos de Israel, para liberarlos del cautiverio en el que se hallaban en Egipto y a través del desierto hasta la tierra prometida de Canaán. ¿Ok? El libro tiene como propósito dar ánimo y esperanza a los israelitas. Justo este libro, junto con el Pentateuco, que son 5 libros, fue entregado antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán. Ya saben, estaban ahí por entrar a tomarla en una especie como de guerra, y pues habían pasado por una serie de cosas en donde ellos no confiaban en Dios. Entonces esta era una manera de decirles esto, de dónde provenían, cuáles eran sus orígenes y por qué no debían tener miedo para poder tomar posesión sobre esa tierra. ¿Ok? Génesis narra varios acontecimientos importantes, entre ellos la creación, la caída del hombre a causa del pecado de Adán y Eva, el diluvio a causa del pecado del hombre y el pacto de Dios con Abraham para poder salvar a la humanidad de ese pecado. ¿Ok? Recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos los que estamos aquí seguramente vamos a morir. Entonces, todos, sin excepción, traemos pecado en nuestro corazón. ¿Ok? Si dividimos el capítulo, así como se los platiqué, es versículo 1, introducción. Versículo de 2 al 5 vemos la descendencia de Jafet. Del versículo 6 al 20 vemos la descendencia de Cam. Del versículo 21 al 31 vemos la descendencia de Sem. Y el último versículo, que es el 32, prácticamente es la conclusión, en donde todos acabamos ahorita de leer que son las genealogías y las naciones, y que a partir de esos clanes las naciones se extendieron sobre la tierra. ¿Ok? Ya con eso en mente, el significado de Sem su nombre es prosperidad, fama. El significado de Cam no está muy claro porque hay varios usos para él. Puede ser negro, puede ser oscuro, puede ser ardiente. El significado del nombre de Jafet significa expandir o dilatar. En una parte como de aplicación sería, pues Dios expande. ¿Ok? La verdad es que lo leemos así nomás de rebote y pues sí, se ve como un poquito de genealogía, dónde se pusieron y todo eso. Entonces, para que lo podamos entender un poquito mejor, hay en el código que acaban de abrir, y Pau me va a hacer el favor de compartir un documento de avisos de aquí de los miembros. Van a ver un documento en donde está esta descendencia. Entonces, vamos a buscarlo ahí rápidamente para que podamos tener claro eso ahí. Se llama Génesis 10, Tabla de las Naciones. Para los que acaban de llegar, hay un código en donde compartimos las alabanzas, y ahí está un archivo que se llama PDF, que se llama Génesis 10, Tabla de las Naciones. ¿Ok? Entonces, es para que se puedan echar un clavado ahí cuando tengan tiempo, pero para que les dé claridad de cómo fueron estos 70 nombres que acabamos de chutarnos, cómo vienen divididos, quiénes son los papás, quiénes son los hijos, cuál fue la región en la parte de Europa
en su momento y cómo está la región actual, de cómo se fueron distribuyendo esas naciones a lo largo del tiempo, ¿ok? Ahí vienen inclusive unos links para que le den clic para más información de los autores, de todo eso que está en esa parte de ahí. La verdad está muy bueno, son 3 hojitas. La primera de ellas es el mapa de los pueblos cuando se dispersaron después del diluvio. Después viene el mapa de los pueblos después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. La tabla de las naciones con el nombre original que acabamos de leer, pero haciendo referencia a qué región pertenecen actualmente, ¿ok? Entonces, eso les va a servir mucho como para poder también entender este capítulo 10. No lo vamos a hacer tan detallado, pero ahí se los dejo para que lo puedan ustedes revisar con tiempo, ¿ok? Entonces, y sobre todo también para que digan, ay, Paco me está choreando o algo así. No, ahí está. Referencias científicas, cartográficas, todo lo que necesiten referente a esa distribución de las naciones, lo van a encontrar en esas 3 ligas y en este capítulo 10 que vamos a leer el día de hoy. Bueno, entonces, 2 puntos principales. Vemos, el primero, los descendientes de Noé se dispersan a lo largo de la tierra. Les acabo de mandar ese documentito que se llama la Tabla de las Naciones. El 2, se ve claro que cuando llegamos a la parte de Nimrod, se muestra que la rebeldía del corazón del hombre aparece de nuevo aún a pesar del diluvio. Entonces, el diluvio fue a causa del juicio de Dios por el pecado tan grande que existía en el hombre. Viene el diluvio y entonces otra vez vuelve a hacerse presente el pecado. Este capítulo se le conoce como Tabla de las Naciones. Si ustedes lo googlean y buscan capítulo 10, luego les va a aparecer la Tabla de las Naciones. Ha sido estudiado por griegos, judíos, eruditos cristianos, musulmanes, mucha gente. Ejemplos, nada más para que los tengan, como les decía, que no les vengan y que no les digan y que no les cuenten. Un erudito cristiano se llama William Foxwell. Él es del año de 1891 a 1971. Es decánogo de los arqueólogos, o fue decánogo de los arqueólogos, y fue el padre mundial de la arqueología bíblica. Un judío importante de la historia. Se le puede poner a Flavio Josefo. Él vivió entre los años 37 y 100 después de Cristo. Es un historiador judío que hizo muchas aportaciones geográficas, culturales, a toda la parte de Palestina. ¿Okay? Hay un griego que inclusive es antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Hecateo de Mileto. Él vivió en los años de 550 a 476 antes de Cristo. Él fue un historiador que fue precedente a la arqueología y a la cosmografía. O sea, en aquel entonces no existía la palabra como tal del tema de la arqueología, cartografía, cosmología. Entonces él es el precursor de todos ellos. Muchos de los estudios y de las cosas que hoy están en día se basan en parte de esta persona que se llama Hecateo Mileto. Algo curioso de él es que sus trabajos están basados en los escritos bíblicos porque él consideraba que los relatos mitológicos, a pesar de que él era griego, eran ridículos. Les voy a citar algo que viene de un libro de él. Escribo lo que considero verdad. Las historias de los griegos me parecen ridículas. Esto lo dice porque durante sus viajes se encontró con muchas historias que contradecían entre sí. Él, al venir de una persona, de venir una familia con mucha riqueza, pues tenía la libertad de viajar por todo el mundo prácticamente. Entonces, con todas las historias, todo lo que él fue viviendo, fue armando todo este tipo de trabajo. Y es interesante lo que comenta. La frase tabla de naciones solamente apareció y se popularizó en los años 1830. A partir de los 1830 ustedes van a empezar a encontrar ese nombre, la tabla de las naciones. Ya vimos que son 70 descendientes entre los hijos de
de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, ¿no? Ahora, ¿dónde están o estaban esas naciones? Algunas de estas naciones han sido fácilmente identificadas, otras permanecen desconocidas. Los descendientes de Sem, por ejemplo, figuran como aquellos que se convertirían en el pueblo árabe. Cam se convertiría en el antepasado de los pueblos del sur del noroeste de África. Curioso, porque Cam, ¿se acuerdan que decíamos oscuro, ardiente? Los descendientes de Jafet migrarían hacia lo que ahora se conoce como Europa. Lo pueden checar eso en ese documento que les mande. Ahí yo creo que algunos ya lo están viendo ahí. Mira, aquí Australia, mira aquí toda África. Bueno, ahí viene. En la actualidad es costumbre dividir la población del mundo en 3 líneas raciales. La primera de ellas en los caucásicos, que en pocas palabras es el hombre blanco en general, los negroides y los mongoloides. La tabla, así como lo acabamos de leer nosotros, también está dividida como paralelo a la raza humana. Y los jafetitas serían los caucásicos o indoeuropeos, los camitas serían los negroides y mongoloides, y los semitas serían los hebreos, árabes, etcétera, toda esa región de ahí de Palestina. Ahora, Paco, ¿de qué me sirve tener esa información de la descendencia de Noé? No, les voy a dar 3 ejemplos importantes para poder comprender la Biblia acerca de esto. Sem fue señalado como el antepasado de Eber, la palabra de la cual se origina la palabra hebreo, ¿ok? Abraham desciende de Sem, convirtiéndose de esta manera en padre del pueblo hebreo. Otro ejemplo, el hijo de Sem, Elam, se convertiría en el padre de los elamitas. Bueno, ¿y qué son los elamitas? En la segunda hoja que tienen ahí van a ver que los elamitas son los persas. Asur convertiría en el antepasado de los asirios, los descendientes de Jafet, incluyendo Gomer, Magog, Tubal, Mesec, todas las naciones mencionadas siglos después se vendrían a poner en Ezequiel 38 como naciones que surgirían contra Israel en una guerra futura. ¿Se acuerdan? Cuando Israel es sacado de Jerusalén y lo llevaron cautivo al pueblo babilónico. Otro ejemplo, Peleg, en el versículo 25 de lo que acabamos de leer, tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Esa división a la que hace referencia ese nombre no es otra cosa sino cuando fue la división de los pueblos en la Torre de Babel. Entonces, Peleg es el recordatorio de eso, división. De manera que esto que leímos nos da información única e importante sobre la historia humana antes de la época de Abraham. Pero incluso esa información sigue siendo prevaleciente e importante para nuestros días. Vemos que Dios bendice a la humanidad como se lo declaró a Noé en Génesis 9 al 1, que fue el capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada con Rolando, en donde vemos que Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Esta misma promesa fue la que dio a Adán y a Eva al principio, en Génesis 1, 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Vemos esa similitud? Dios en un principio da una bendición y sigue permaneciendo su bendición. Él es fiel.
Bueno, hasta aquí vemos esa parte, ¿no? La tabla de las naciones, la descendencia de Noé como tal en esta tabla que acabamos de ver. El punto número 2 que podemos rescatar de esta lectura es la rebeldía del corazón del hombre, que hablábamos acerca del tema de Nimrod. Y es curioso porque, por decir, leemos así de bote pronto nada más Nimrod y dice valiente cazador. Y uno podría decir, ay, pues no manches, lo está así como exaltando, pero ya haciendo un estudio más exhaustivo no es así. Ahí les va, les voy a pasar un poco de información de Nimrod. De lo que acabamos de leer, Génesis 10:8, se describe que Nimrod es el bisnieto de Noé, ¿no? Hijo de Cus. Nimrod es el primero de los hombres poderosos que aparecen en la tierra después de un gran diluvio, y no solamente por su fuerza y poder, sino también por su estatura. Su estatura, aunque aquí no lo comentan, él al ser descendiente de Cam, no sé si recuerdan, hay unos anaquitas, hay unos gigantes, bueno, son primos. Así de, entonces, bueno, él es pariente del mismo linaje de los anaquitas, como les comenté. Es mencionado cuando Moisés envió a los espías, los anaquitas son mencionados, cuando Moisés envía a unos espías a la tierra de Canaán e informan de que habían visto a los hijos de Anac. Eso lo pueden ver en Números 13:28, no lo busquen, se los estoy mencionando solamente. Los hijos de Anac eran gigantes y los espías dijeron que se sentían como langostas. Eso lo podemos ver en Números 13:33. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, y por tanto parientes de Nimrod. Otros pasajes se refieren a los refaítas, como por el ejemplo de David cuando tuvo que pelear con el gigante llamado Goliat, ¿no? Goliat tenía 4 hermanos. Ellos eran gigantes. Por lo tanto, Nimrod también es considerado gigante. El significado bíblico del nombre Nimrod, fíjense esto, es atribuida a la acción de rebelarse. Cualquier similitud con alguien en esta vida o en la postrera, no es cierto, solamente en esta vida, es coincidencia. Por cierto, aquí nuestro pastor Gama nos diría hashtag todos podríamos ser Nimrod o hashtag todos nos rebelamos, porque de alguna u otra manera, siendo chiquito, mediano, grande, si apenas naciste, el bebé se revela, o aún si eres anciano, ya estás para que Dios te llame a su presencia, nos seguimos rebelando. Entonces, hashtag todos nos rebelamos, diría el buen pastor Gam. Los versículos del 10 al 12 en este capítulo nos muestran las ciudades que fundó Nimrod. Él comenzó su reinado con Babel, Erec, Akkad y Calne. Esto es en la tierra de Sinar. De esta tierra salió el pueblo asirio y se edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén. ¿Qué podemos resaltar de aquí? Babel es antecesor de lo que surgió Babilonia. Y Nínive fue la capital de Asiria. Estas dos naciones, Asiria y Babilonia, llegaron a conocerse como pueblos terribles y crueles en el mundo antiguo. Cuando ustedes lo googlen, cómo sometían ellos a las otras naciones, de verdad, es para temblar, la verdad que sí. O sea, cosas muy sádicas que hacían con los pueblos que ellos sometían. Estas naciones se ubicaban en el Medio Oriente y hacen referencia a la crueldad, altivez y al legado del antepasado que acabamos de leer. ¿Quién? Nimrod, rebeldía. Como líder del reino de Babel, Nimrod también está relacionado con la Torre de Babel. Génesis 11, eso lo van a escuchar la próxima semana. Pero aquí el historiador Flavio Josefo, que es lo que les comentaba, un historiador importante dentro del pueblo palestino, lo identifica a Nimrod como un hombre altivo que se rebeló en contra de Dios y gobernó con crueldad las ciudades que gobernaba.
y enseñándoles que no tenían que agradecerle nada a Dios, ya que su propio esfuerzo les había dado la felicidad. ¿Les suena algo a la actualidad? Por ahí decían el YOLO. Tú solo vives una vez, en inglés. You only live once. Y entonces, pues, haz lo que te haga feliz. Como complemento, Nimrod aparece como personaje en la mitología de muchas culturas antiguas. Aparecen leyendas húngaras, griegas, árabes, sirias, armenias. De todo esto hay prueba. Inclusive, el mito de que Hércules tiene su origen en Nimrod. Bueno, entonces, es un poderoso y carismático héroe del mundo. Antiguo, ¿ok? Intentó construir una torre hacia el cielo con la esperanza de frustrar los planes de Dios. Por lo tanto, no es difícil entender por qué surgieron tantos mitos y leyendas a raíz de un hombre así. De cualquier manera, al final, el poder y la gloria de Nimrod, ¿quién lo da? Lo da Dios. Dios establece los reyes y autoridades de esta tierra. Él los creó y los gobierna. Vamos a buscarlo rápidamente. Vamos, Daniel 4, 25. Y esto se lo está diciendo a uno de sus predecesores de Nimrod. Esto se lo va a decir Daniel a Nabucodonosor, que era rey de Babilonia en aquel tiempo. Entonces, Nimrod primero, Nabucodonosor después. ¿Ok? Dice así el 25. Nabucodonosor tuvo un sueño, entonces pide que alguien dentro del reino le diga, explíquenme este sueño. Daniel es el que se presenta delante del rey y le explica este sueño. Esto es lo que vamos a leer aquí, una parte de esa explicación. Entonces el versículo 25 dice, usted será apartado de la gente, diciéndole a Nabucodonosor, y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado, y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasará hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se le entrega a quien él quiere. Versículo 26. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Entonces, para ir concluyendo, si tenemos en mente estos 2 puntos, la tabla, el pecado del hombre, y lo ponemos en el contexto de la Biblia, y no solamente lo vemos así literal, podríamos entender que el autor nos deja saber que el contexto del diluvio es a causa, lo vimos, del pecado del hombre, pero aún así se deja saber al pueblo de Israel que las naciones que le rodean en ese momento en donde estaban viviendo también son del plan de Dios. Y aparte, Dios tiene un plan de salvación y reconciliación no solamente para el pueblo de Israel en específico que escogió a través de Abraham, sino para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos comprobar en eso? A ver, Paco, tú dime, enséñame, ¿en dónde dice en la Biblia? Hechos 8, Hechos 9 y Hechos 10. Si me quieren ir a acompañar, voy a revisar Hechos 8. En Hechos 8 vamos a ver la conversión de un etíope. Cuando iba ya conduciéndose por ahí, se acerca Felipe, el etíope está leyendo un libro de Isaías y Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y él le responde, pues si alguien me enseña puede que lo entienda, ¿no? Ahí hay una conversión del etíope porque justamente cuando Felipe le empieza a platicar de este evangelio, el evangelio de la paz, se convierte el etíope y le dice, ¿qué me impide que ahorita, en estas aguas, me bautice? Ahí vemos la conversión
del etíope, cuando en el versículo 37 del capítulo 8 de Hechos dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya vimos que los etíopes son descendientes de Cam. Hechos 9, este sí lo conocen algunos, y si no, ahorita aquí se los presento. Pablo escribió prácticamente casi más de la mitad del libro del Nuevo Testamento. La conversión del apóstol Pablo, él era ¿de dónde? De Tarsis. Tarsis es atribuido a la región y la descendencia de Sem. Sabemos la historia de Pablo. Jesús se le aparece, queda ciego y le dice, ¿quién eres, Señor? Y él se presenta, el mismo Jesús se presenta, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Después de todo eso, y que Pablo se convierte, él enseguida predicaba de Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, vemos ahí la reconciliación y la salvación a partir de la promesa de Dios en donde Sem es salvado. Aquí estamos viendo una salvación de una vida a través de la vida de Pablo. Acabamos de ver la salvación del etíope para la descendencia de Cam y en Hechos 10, la conversión de la familia de Cornelio y de Cornelio, que él era un centurión romano, donde manda llamar a Pedro para que le platiquen, a ver, cuéntame de qué es eso de lo que tanto se está hablando aquí en Judea. A ver, platícame de qué es. Y se convierte la familia. A ellos Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Así lo dice el versículo 36 de Hechos 10. Bueno, si Dios tiene un plan de salvación para la descendencia de Sem, Cam y Jafet, entonces hay un mensaje para todos los lectores originales, que son el pueblo de Israel. Hay dos alcances o dos mensajes, el corto y el completo. El corto es acotándolo nada más a este capítulo 10, que es Dios reina sobre las naciones de la tierra. Ese es el mensaje que estamos leyendo ahorita. Pero si nos vamos a un mensaje más completo y agarramos toda la Biblia, en su contexto general, dice, Dios reina sobre las naciones de la tierra, que es lo que les acabo de decir nada más del capítulo 10, pero tiene un plan para salvarlas, a todas esas naciones. Paco, ¿para qué me sirve? Lucas, ¿para qué te sirve esta información? Ya me lo explicaste, suena muy bonito, hay muchos nombres. ¿Cómo aplica eso para mí? Bueno, primero, Dios busca reconciliar a la humanidad. Eso es lo que está diciendo. Tú y yo, si vivimos aquí en este mundo, somos parte de esa humanidad, ¿no? Dios desea reconciliarse contigo, conmigo. Él desea salvarnos del pecado que nos lleva a la muerte y que está en nuestro corazón. Dios promete darnos vida eterna en Él, una vida donde no hay dolor. Y tú dirás, yo ni siquiera sé de dónde vengo. Veo mi piel y es una mezcla así como blanquita, cafezosa. O algunos dicen, no, pues a mí no me tocó reparto de color, estoy muy blanco, Dios. Bueno, igual y no sabes tu descendencia, pero siempre hay un momento en la vida en donde, como cualquier otro ser humano, nos hacemos preguntas: ¿de dónde soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y uno empieza a investigar, ¿no? Nos vamos primeramente con los papás, luego con los abuelos, los tíos. Ya empezamos a armar así nuestra historia. Andamos viendo, no, pues yo vengo del linaje de los españoles, o yo soy argentino, o ahí vamos buscando nuestra ascendencia para ver si hay caché o no hay caché, ¿no? A veces comparamos nuestras vidas, quizá
El día de hoy lo estamos comparando con Nimrod. Valiente cazador delante de Dios, diría la reina, no la reina Valera, es la versión internacional, la nueva versión internacional. La reina Valera, en el bajo mundo como la reina valedora, dice poderoso cazador delante de Dios. Suena machín. No importa que me llamen rebelde, dirían algunos, pero yo soy como Nimrod, valiente, poderoso, poderosa, empoderada. No importa. Tiene renombre, se escucha padre. Así le pondré a mi hijo. Así pondré a mi hijo y yo ni siquiera paso del 1.50. Creo que soy un minion. O no tengo papás, o no terminé la carrera, o no tengo dinero, o no tengo la experiencia que me piden para el trabajo, o algunas esposas dirán, mi esposo me pega, o quizás al revés, te pegan, mi mujer me golpea, la víctima, no me entiende. O algún soltero le dirá a su novia, no tengo trabajo, pero te amo. Bueno, y eso es suficiente, ¿no? A veces, con solamente presentar esas simples cartas. Esto me recuerda que buscamos una identidad en esa búsqueda de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Nimrod buscaba una identidad. Así como Nimrod también hacía con hechos reales para ser un poderoso, valiente cazador de hombres delante de Dios, también nosotros buscamos esa misma identidad al día de hoy en nuestras vidas, en nuestro trabajo, con nuestra familia, cómo quieren que nos identifiquen. Pues es que yo soy empleado, no, pues yo soy empresario, no, pues yo soy ingeniero, no, pues yo soy licenciado. Hay frases clásicas del cine que pueden explicar esta sensación clara. Ahí les va una. ¿Se acuerdan de la escena de Gladiador, donde está enfrente del hijo del emperador Marco Aurelio? El emperador que su hijo asesinó a su papá. Y entonces, este chavo, bueno, después de que los gladiadores ganan ahí en la plaza donde estaban, los acorralan, baja el emperador que estaba ahí en turno, que era el chavo que había matado a su papá, y le dice, a ver, esclavo. Le dice esclavo porque le da la espalda justamente cuando le dice, oye, nuestro gladiador grandioso, ¿tendrá algún nombre? Y le dice, esclavo, te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Ya se sabe la frase. Mi nombre es Gama. No, ¿verdad? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del único y verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Suena machín. O sea, cuando lo vemos, hasta los hombres dicen, soy yo, luchando ante la tempestad de mi trabajo, de todas las circunstancias que están ahí en la vida. O las mujeres también, las solteras podrán decir, Máximo. O las esposas volverán a ver al esposo y dirán, ¿ya ves? Hombre leal, paciente, responsable, míralo, fiel hasta la sepultura y se va a vengar en esta muerte o en la venidera. Ahí sí, ¿no? Macho. Grrr. Hay otra escena que también me gusta, cuando es la de los Avengers, la era de Ultron. Está Ultron sometiendo a Thor. En la última escena, cuando ya están allá con la isla despegando, y Ultron lo tiene sometido por el cuello aquí a Thor, y Thor le dice, soy Thor, hijo de Odín, heredero de Asgard, dueño del poderoso
Mjolnir, Señor de todos los truenos, y mientras haya vida en mi pecho y se queda trabado, no sé qué más decir, ¿no? Bueno, cualquier otra persona que admiremos cuando se presenta, hasta podemos ser nosotros mismos cuando vamos a cambiar de trabajo o vas a buscar un empleo o te vas a ir a presentar con alguien, eso sí, luego, ahí demuestras el pedigrí y entonces sacas la cartera y dices, mira, mi certificado de vacunación y sacas otra, ¿no? Y ahí empiezas a sacar varias cosas, mira, aquí yo tengo maestría, doctorado, doble doctorado en esto, tengo tesis en eso, hice tal diplomado. Y entonces vemos que en la sociedad valemos por nuestras credenciales, por esa identidad que vamos nosotros buscando, así como Nimrod también la iba buscando. Bueno, todo esto es para decirte que venimos de un linaje más alto. Es para que sepamos que hay una recompensa que no tiene precio. El mensaje para hoy, que nos quede bien claro, Dios reina sobre todas las naciones de la tierra y desea salvar a aquel que crea y confíe en Él. Ese es el mensaje que nos está dejando saber esta lectura. A través de este estudio podemos ver que Dios siempre es fiel. Él tiene control de todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. Lo vimos, las naciones que Él presentó delante del pueblo de Israel, en su momento iba a ser de guerra, pero también eso trajo bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué fue eso? Que confiaran en Dios. Y después el pueblo de Israel vuelve a desconfiar de Dios. Pero vemos que Dios es fiel con sus promesas. No hay nada que se le pase a Dios, no hay nada que se le olvide. Quizás estamos viviendo un infierno, quizás en tu matrimonio no estás bien, quizás las cosas no van bien en tu negocio o en tu vida, todo se está ahí rompiendo. En tu trabajo va mal o quizá eres hijo, estás bajo el cuidado de tus papás, te enojas por lo que te dicen porque no los entiendes, no me comprenden, papá. Los papás también luego no entienden a los hijos, no nos ponemos en el zapato del otro, ya se están golpeando aquí enfrente. Les pongo un ejemplo cercano. Nosotros tenemos 6 años de buscar bebés, tenemos 12 años de casados. Médicamente no hay nada que nos impida que no podamos tener bebés. Ya está comprobado. De hecho, tuvimos 9 bebecitos, de los cuales 7, ¿no? 7 se han perdido. Nos quedan 2, y les digo nos quedan 2 porque estamos en la última etapa médica donde es el tema del in vitro, donde prácticamente ya están concebidos nuestros bebitos, y si Dios lo desea, podemos tenerlos, pero si Dios no lo desea, también no los tendremos. Entendimos que Dios tiene control. Él va a poder dejar que tengamos bebés o que no tengamos bebés. Ninguno de nosotros somos gladiadores. Ninguno de nosotros, no sé, ¿qué otro personaje hay, por decir, de mujer? La Mujer Maravilla. Ni somos Thor, ni somos hijos de Odín, ni herederos de Asgard, ni dueños del poderoso martillo de Thor, y mucho menos, señores de los truenos. Bueno, algunos puede que sí. El que entendió bien, si no, de al lado pregúntele. Pero sí les puedo decir algo de lo que aprendí de este capítulo. Soy hijo de Dios. Soy Paco, soy hijo de Dios, coheredero de su promesa de salvación, esposo de una mujer hermosa llamada Paola,
dueño de un ranchito, una parcelita en la tierra de Naucalpan, allá donde cruza el viento. Y mientras haya aliento en mi pecho, yo seguiré confiando en Dios, que es mi Salvador. Y creo que es algo que nos deja muy claro este capítulo, que así, si lo leemos, no nos dice nada las naciones, no nos dicen nada los nombres, no nos dicen nada las ubicaciones. Pero Dios gobierna las naciones, Él gobierna la humanidad, Él gobierna mi vida y también gobierna tu vida. Para terminar, vamos a ir a Hechos 17, 24, 28. Esto nos lo van a recordar en este libro. Hechos 17, 24, 28. La palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tienen? Ya casi. Si no, pongan atención y escuchen. Hechos 17, 24, 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Confiemos en Él. Lo que nos está sucediendo, Él tiene control de esa situación. Si no se está dando algo, Él tiene control de la situación. Pero es que me falta esto para poder hacer y no se pudo dar ahorita, no te pudiste ir de viaje. Él tiene control de eso. Oye, no puedo vender esto y que no sé qué más. Él tiene control de eso. Acerquémonos a Él, dejemos que Él dirija nuestras vidas. Pidamos perdón, arrepintámonos del pecado en el que estemos, cualquiera que sea. Si estamos haciendo algo mal, tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos. Recordemos que el mensaje que nos deja es: Dios reina sobre todas las naciones de la tierra y desea salvar a aquel que crea y confía en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, que nos deja saber en este texto el control total de principio a fin de todo lo que has creado y todo lo que hay en nuestras vidas, Señor. Padre, que de verdad en nuestro corazón deseemos, Dios, confiar en ti, anhelemos confiar en ti, que podamos disponer nuestra vida para que lo que sea que decidas sobre ella, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.